Muy buenos días a todos, gracias por vuestra paciencia con estos pequeños problemas técnicos y aunque con un poco de retraso, pues yo tengo el gusto hoy de poder presentaros a Luz, que tenía que haber venido ya hace unos meses, pero un desafortunado incidente que ahora ya solamente fue un susto, pero que en su momento pues pudo haber sido más, impidió que estuviese aquí. Ella viene desde Colombia, estudió en la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, creo que me dijiste. Sí. Geología, y después de esto pues vino a España, convalidado en los estudios en la Complutense, hizo la tesis doctoral en la Universidad Carlos III y ahora ha vuelto a la Complutense, a Geología, que es de donde ella proviene, y bueno, pues nos va a contar lo que ha hecho aquí los últimos años. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias por venir aquí, no enviar. Esperemos que toda la charla funcione bien. Voy a hablar de lo que he realizado durante los más o menos 4 o 5 años anteriores y en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales y en el grupo de tecnología de polvos, y posteriormente pues lo que vengo realizando en el Instituto de Geología Económica, una entidad mixta entre el CSIC y la Universidad Complutense. El esquema de la presentación es el siguiente. Primero voy a hablar de una introducción en la cual voy a hablar sobre todo de la nanotecnología, de lo que son la importancia de los nanomateriales y del método de spray pirólisis, que es el método que se ha desarrollado para obtener partículas nanoestructuradas. Posteriormente voy a hablar de la síntesis, los métodos de tratamientos térmicos, ciertos parámetros experimentales y las técnicas de caracterización, que para mí se han vuelto una metodología bastante completa para caracterizar estos materiales. En cuanto a los resultados, voy a hablar de casos específicos, donde voy a hablar de la morfología, de la parte estructural y de la parte química. Luego las conclusiones, y en líneas futuras me concentraré en los nuevos materiales para la conservación de materiales pétreos. Bueno, pues la motivación de este trabajo, ¿cuál fue? En primer lugar, el desarrollo de una nueva técnica de síntesis para la obtención de materiales enmarcados en el campo de la nanociencia y la nanotecnología. Se buscaba en un principio y actualmente fortalecer la colaboración con la red Nanoface, que es una red que está en Belgrado, en el Instituto de Ciencias y Artes de Belgrado, en Serbia, y que trabaja en conjunto con la Universidad Carlos III de Madrid y con quienes queremos continuar con el Instituto de Geología Económica trabajando. El interés es promover la síntesis de nanopartículas en diversas aplicaciones y aplicarlas también a nanomateriales en la conservación de materiales pétreos. Bueno, vamos en primer lugar a hablar de por qué los nanomateriales. ¿Por qué tan importante los nanomateriales? Pues porque los nanomateriales tienen una modificación del comportamiento a escala nanométrica. Recordemos que a esa escala nanométrica muchísimos de los fenómenos, de las longitudes de onda, es donde tienen los fenómenos. Los fenómenos a escala nanométrica es donde se manifiestan. Hay un mayor volumen de átomos, hay un número de átomos que es muy grande en relación con el volumen, hay menor tamaño, tenemos una mayor área específica superficial, una mayor colisión molecular y un incremento de la velocidad de reacción. ¿Y todo esto en qué se va a manifestar? En un incremento en la fracción de volumen entre los límites de grano y las interfaces. Pues esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a obtener nuevas propiedades o propiedades mejoradas. Bueno, pues los materiales nanoestructurados pueden tener modificaciones o mejoras, por ejemplo, en propiedades eléctricas, en propiedades ópticas, en propiedades magnéticas como la superconductividad o en mecánicas como su tenacidad. Podemos, por ejemplo, pensar en que un cubo de oro a escala macro o a escala mesométrica tiene un color amarillo. Si nosotros vamos a bajar el tamaño hasta la escala nanométrica, el oro ya va a tener un color rojo. ¿Qué más? Por ejemplo, el cobre. El cobre es conductor a escalas mayores y al bajar la escala va a tener un comportamiento aislante. De igual manera, podemos ver ejemplos en la naturaleza de lo que es, por ejemplo, la dureza. La dureza en un molusco, la caparazón de un molusco está constituida por proteínas y esas proteínas a la vez están mezcladas.
con materiales constituidos por minerales de escala nanométrica, que son los que los hacen muy duros, y eso es en la naturaleza. Bueno, pues podría hablar de infinidad de aplicaciones, tanto naturales como en la industria. Yo me voy a concentrar en unos pocos ejemplos y luego voy a pensar en cuáles serían otras aplicaciones a lo que hemos venido sintetizando. Bueno, pues yo continúo en primer lugar explicando cómo es el proceso de síntesis por spike pirólisis. Esto que observamos aquí es un atomizador. Un atomizador simplemente es un equipo que que tiene una serie de dispositivos que generan ultrasonidos. Esos ultrasonidos, al tener una solución precursora que se somete a ese ultrasonido y con la ayuda de un gas portador, sea aire, sea nitrógeno, pues van a formar una serie de partículas que van a atomizarse. Esas partículas forman como burbujas, como grandes burbujas que van a ser arrastradas a un horno horizontal. En ese horno horizontal, pues con la ayuda de la temperatura, vamos a tener unas partículas que se llaman as prepared. Y esas partículas as prepared, para que tengamos una mejora en la cristalinidad, pues vamos a realizar una serie de tratamientos, en este caso unos tratamientos térmicos, con el tiempo y con diferente temperatura. Bueno, entonces ese método nos permite formar partículas esféricas de tamaño nanométrico con una distribución estrecha del tamaño de partícula y que son homogéneas composicionalmente. Pues hay muchos métodos para sintetizar nanopartículas. Existen métodos por ejemplo, el método de Sol-Gel. Bueno, la diferencia radica en que nuestras partículas son esféricas y al ser partículas esféricas tienen un comportamiento debido a que son esferas muy característico. Bueno, pues ya mencionando cuáles son los procesos en el tubo. Este es un tubo de cuarzo en el cual, pues con la ayuda del gas portador, esas partículas que estaban en suspensión van a tener una serie de procesos: la evaporación, la precipitación, el secado y la descomposición, a la vez, todo con la ayuda de la temperatura. Bueno, pues ¿qué es importante en el método de spike pirólisis? El control morfológico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar el tamaño de las partículas que sean nanométricas, la geometría esférica y vamos a controlar aspectos como la naturaleza del precursor y las condiciones experimentales. ¿Eso por qué? Porque según lo que nosotros queramos, nosotros podemos diseñar el tipo de síntesis que se va a utilizar. Entonces no es lo mismo utilizar un precursor con una solución acuosa que con una solución en alcohol. Entonces vamos a tener un comportamiento diferente. El control estructural: durante todo el tiempo vamos a ver qué fases cristalinas se están formando, cuáles son los defectos que están presentes y cuál es la interacción entre cada una de las fases. El control químico: producción de nanopartículas de alta pureza. Eso es importante, que nosotros no tengamos una contaminación por un medio externo. Partículas muy homogéneas con una composición estequiométrica, la que queramos. ¿Por qué? Porque vamos controlando poco a poco el precursor. Y la producción, vamos a tener una producción continua de nanopartículas. Depende del ritmo que le pongamos a la síntesis. Bueno, yo voy a explicar unos pocos ejemplos porque serían muchísimo lo que me tardaría yo hablando aquí. Voy a hablar de lo que puede obtenerse sintetizando tierras raras que van a ser utilizables como materiales luminiscentes. Vamos a observar también ciertos síntesis de corindones para mejorar la dureza, para controles de porosidad, para nanorefuerzos, pues en general para mejorar la dureza de los materiales, y otro tipo de síntesis de estructuras abiertas para ser utilizados en baterías de litio. Bueno, comienzo con aspectos que hay que tener en cuenta siempre que se hace una síntesis: la frecuencia del atomizador, la densidad y la tensión superficial. Esos son aspectos fundamentales para determinar el tamaño de la gota y la forma de la gota, porque así como podemos obtener una gota y de acuerdo con el grado de saturación de la disolución, pues vamos a tener partículas huecas o partículas densas. Entonces aquí están varios casos que más adelante voy a explicar qué hemos obtenido con cada uno de los métodos
para obtener esas partículas, o cuando tenemos coalescencia de gotas y se van a presentar partículas unidas. Todo eso depende de cuáles son las condiciones que yo le he puesto al atomizador. Bueno, en primer lugar voy a hablar de la síntesis y ahora voy a hablar de lo que son los equipos de caracterización. Pues mi experiencia durante los últimos 8 años en cuanto a técnicas de caracterización de materiales nanométricos ha estado principalmente basada en la microscopía electrónica. Sin embargo, la microscopía electrónica, a medida que hemos profundizado en el tamaño, se requiere se demandan equipos que tengan mayor resolución. Entonces, en el caso de las partículas que se han sintetizado, están todas constituidas por partículas secundarias. Esas partículas secundarias pues se han caracterizado inicialmente por SEM, que es microscopía electrónica de barrido, Field Emission SEM, que es la misma microscopía electrónica de barrido pero más potente por el tipo de filamento utilizado, y la TEM, o sea, microscopía electrónica de transmisión, en este caso convencional. Continuamos, las partículas primarias se han identificado por alta resolución TEM y alta resolución STEM. STEM significa Scanning Transmission Electron Microscopy, o sea, combinar las técnicas de transmisión y barrido en un microscopio que permite ver por los dos sistemas de iluminación de las de electrones, y posteriormente se ha hecho tomografía por el método de STEM con el detector de alto ángulo en campo oscuro. Bueno, continúo con esto y puedo decir lo siguiente: ¿por qué se han utilizado todas estas técnicas? Porque queremos cada vez obtener mayor resolución y mayor información. Empiezo por los microscopios que aunque tengan una resolución baja, me permiten hacer un estudio, por ejemplo, del análisis químico general de la partícula. En microscopía electrónica de transmisión, donde hemos profundizado hasta tener una resolución en el Titán, que es el microscopio más potente que hay en la actualidad, con una resolución de 0.95 angstrom. Es una resolución que en este momento me permite, además de ver los átomos, ver muchísima más información. Entonces, bueno, no voy a hablar de todo esto, pero más o menos quiero resumir que también el voltaje es importante. No es lo mismo analizar una partícula a 200 kilovoltios que analizarla a 400 kilovoltios, pues cada uno de ellos me va a proporcionar información con más detalles. Por ejemplo, el microscopio de 400 kilovoltios es el que mejor información me da para resolver las partículas primarias. Continúo con las técnicas de caracterización estructural. Tenemos inicialmente la difracción de rayos X. Esta me permite determinar las fases presentes, haciendo ajuste Rydberg y utilizando la fórmula Scherrer. Estos dos me permiten, en primer lugar, determinar las fases cristalinas y el tamaño de dominio cristalino, y determinar el parámetro reticular de cada una de las fases presentes. En cuanto a la difracción de electrones, que se utiliza en el microscopio electrónico de transmisión, se han utilizado las técnicas de selección de área y convergent beam, que me permiten, además de estimar el parámetro reticular, estimar también aspectos relacionados con los defectos cristalinos. Otros resultados podrían ser la alta resolución TEM y la alta resolución STEM, que me proporcionan imágenes de la red atómica. Esto permite confirmar las fases cristalinas, identificar los defectos estructurales e identificar los dominios cristalinos. Todo esto a partir de la microscopía electrónica de transmisión. En cuanto a los métodos de caracterización química, tenemos dos métodos que son complementarios. Uno de ellos, la espectrometría por energía dispersiva de rayos X, que me permite hacer un análisis químico semicuantitativo por CMDS, TMDS y STEM-EDS. Y al mismo tiempo utilizar la técnica de energías filtradas. Esta técnica me permite ver imágenes de la distribución elemental, y utilizando los espectros de pérdida de energía de electrones podemos ver información de los átomos adyacentes, de las posibles variaciones químicas locales y de los cambios en los estados de oxidación. Eso es fundamental para poder determinar
cambios de valencia entre óxidos, que es muy complicado obtener por métodos normales. Bueno, voy a empezar primero con un ejemplo para los óxidos de titanio. Los óxidos de titanio normalmente han sido utilizados como pigmentos, también han sido utilizados como catalizadores. Pues la idea es formar la fase que nos interesa. Por ejemplo, para obtener el rutilo, vamos a tener que tener presente en el diagrama de fase la temperatura a la cual aparece, que es a 600 grados centígrados. Pues hemos sintetizado rutilo por esta técnica. Estos son los resultados de difracción de rayos X, y bajando la temperatura de síntesis hemos logrado fases intermedias hasta que estamos en este momento profundizando en obtener la fase anatasa, que es interesante porque puede ser utilizada para los materiales, para baterías de litio, para ser utilizados en el ánodo. Bueno, pues tal y como se observa, en este caso la difracción de electrones me permite ver una muy buena cristalización del rutilo, de un material policristalino, tal y como se observa aquí, y bajando la temperatura de síntesis en un carácter bastante amorfo. Sin embargo, las partículas son esféricas y son no agregadas, que es importante siempre mantener partículas esféricas y no agregadas. El tamaño pues puede variar en 100 nanómetros, 130 nanómetros o 260. Como estas son soluciones hechas con alcohol, el comportamiento es un poco diferente a cuando son soluciones acuosas. Continúo con lo que obtengo por microscopía electrónica de transmisión convencional. Las partículas esféricas están constituidas por partículas primarias siempre en todos los casos. El óxido de titanio también puede ser utilizado en lo que es la conservación de materiales del patrimonio arquitectónico, pues, para hacer tratamientos sobre la roca. Continúo con el óxido de aluminio. De todos es sabido que el corindón es uno de los minerales más duros que hay. Pues qué tan interesante es sintetizar corindón a escala nanométrica. Es muy interesante porque se puede utilizar como un nanorefuerzo para porosidades, para composites de matriz metálica, para ser utilizados en la aeronáutica, para ser utilizados en la industria automotriz. Todo eso se puede obtener si pensamos en la síntesis del corindón. Pues hemos sintetizado corindón, y pues primero se empezó con temperaturas bajas donde teníamos la fase gamma de la L2 o 3 y muchísimas fases intermedias hasta obtener el corindón. Son muchísimas las fases que hay entre la fase gamma y la fase alfa. Sin embargo, pues el éxito, logramos el corindón, y pues también se puede utilizar en lo que es biomateriales. También se está utilizando muchísimo. Pues igualmente, como vemos, ya es un monocristalino y observamos perfectamente la estructura. Aquí esta es una imagen de alta resolución de microscopía electrónica de transmisión, donde se definen muy bien los planos atómicos de la estructura y donde está libre de defectos. Eso es importante a la hora de ya obtener la fase final. Continúo con otro tipo de minerales, como son los olivinos. Lo importante de sintetizar estas fases olivino, que son fosfatos de litio y hierro, es crear estructuras abiertas, porque el olivino tiene una estructura tal que permite la inserción de otros iones dentro de su estructura. Entonces, el caso inicial era hacerlo para síntesis para baterías de litio, para ser utilizado en el cátodo, pero sin embargo obtener un fosfato de litio solamente para inserción de iones litios y ser utilizado en baterías, donde es excelente el comportamiento, sino también, por ejemplo, para biotransportadores
en el caso de la nanomedicina para fármacos, donde se puede, no digamos un fosfato de litio, pero un fosfato de calcio puede ayudar muchísimo a prevenir y detectar células cancerosas. Entonces, simplemente nosotros nos interesaba la síntesis de la trifilita, un tipo de olivino, para ser utilizado en la batería de litio, pero así como hemos sintetizado, con ese objetivo se pueden sintetizar otros minerales de interés. Bueno, pues como se ve en estas dos fotos, y la idea era crear una superficie que absorbiera millones de iones, pues entonces al hacer el tratamiento térmico, la partícula se nos volvió muy porosa, tal y como se observa en esta imagen, y al observar cada una de las superficies estaba constituida por partículas secundarias. Esas partículas secundarias, pues al observarlas, pues vemos que están constituidas por partículas primarias, y esas partículas primarias igualmente, pues se puede ver el tamaño menor de 250 nanómetros, y se pudo determinar la partícula primaria, y por ejemplo aquí ya se pudo concluir y confirmar esa fase olivino que tanto nos interesaba. Lo importante aquí es que el material que nosotros sintetizamos era altamente poroso, una estructura abierta, que es lo que se necesitaba. Bueno, continúo con lo que son las tierras raras. En los óxidos de tierras raras, en este caso, nosotros lo que queríamos era materiales luminiscentes. Entonces era tener una estructura cúbica, a la cual al ser dopada con un elemento que produciera una emisión, pues nos diera una respuesta. Bueno, se hicieron todas estas técnicas de caracterización morfológica, estructural y química. Y lo interesante de esta fase cúbica, que es la bisbita, era la ubicación del europio en un óxido de gadolinio, y esa ubicación, según las posiciones de simetría, pues nos iba a dar una señal de luminiscencia característica en la región del rojo. Eso, por ejemplo, también puede ser utilizado como biosensor para la detección de tumores, pero colocando algo que lo haga biocompatible. Entonces, esas emisiones fueron las que nosotros pues nos interesaban, y de acuerdo con el contenido de europio íbamos a tener una calidad de rojo mayor o menor. Bueno, pues ¿qué se realizó? Se hicieron 5 sistemas con diferentes soluciones sólidas. La idea era ir incorporando el europio en el óxido de gadolinio para ver cómo iba variando. Entonces se hicieron diferentes porcentajes atómicos. Entonces, bueno, continuando pues ya en los resultados, tenemos que las partículas, esta es una imagen de field emission, de microscopía electrónica de barrido de field emission. Las partículas son esféricas, estas son las partículas SPP, y a medida que íbamos aumentando la temperatura de síntesis, de tratamiento térmico, pues se observa cómo las partículas van incrementando su tamaño hasta que desarrollan unos cuellos de sinterización a 1100 grados centígrados, y luego posteriormente ya la cohesión. Bueno, pues esto es el comportamiento típico, nos permite determinar un incremento del tamaño de partícula como resultado de los tratamientos térmicos que se realizaron a 12 horas. Bueno, en cuanto a eso se pudo medir y ya observar más en detalle. Cada partícula estaba constituida por partículas primarias. Esta es la imagen que se obtiene en 200 kilovoltios, y se observan un contraste de tonos de grises que al observarlo a 400 kilovoltios nos permite determinar la existencia de dominios cristalinos que tienen menos de 20 nanómetros, y esos dominios cristalinos y partículas primarias pues fueron estudiados en más detalle. Sin embargo, hay unas áreas donde son muy gruesas, e incluso a 400 kilovoltios son difíciles de observar. Pues entonces continuamos, hicimos alta resolución TEM para poder ver los límites entre los planos atómicos, la confluencia de los planos atómicos, porque eso es importante, la cantidad de efectos y cómo están esas fronteras. Y lo mismo por alta resolución STEM, donde se confirmó lo observado por alta resolución TEM.
y estos pues se puede ver el cambio en la periodicidad de los planos atómicos. Esto se midió, esas partículas son fácilmente medibles, tal y como se observa aquí en este gráfico, cómo se incrementa el tamaño de partícula con la temperatura. Igualmente la fórmula Scherrer por rayos X nos permite determinar también el tamaño de las partículas y ver su relación con el contenido del ion dopante. Bueno, paso a la parte estructural de este tipo de material. En las muestras cristalinas, en las muestras as prepared son de naturaleza cristalina, sin embargo, pues hay dos fases presentes. La forma del difractograma indica la presencia de alto contenido de defectos, varias fases, tendiendo a ser más amorfo, y bueno, esas dos fases fueron observadas por difracción de electrones y viendo el carácter policristalino en este caso, y tal y como se esperaba, pues antes de 1200 grados centígrados deberíamos tener una fase cúbica y posterior a los 1200 la fase monoclínica. Bueno, pues esa fase cúbica la pudimos observar por rayos X perfectamente, que solamente quedaba una fase, y se pudo calcular el parámetro reticular. Lo interesante es que a medida que incrementábamos el tamaño, el europio en la solución sólida, pues se iba acercando más al parámetro reticular del óxido de europio. Por eso es tan importante determinar el parámetro reticular del material, porque su comportamiento pues va a ser muy diferente. Bueno, pues estas fases fueron confirmadas por alta resolución. Por alta resolución TEM tuvimos que hacer un ajuste con una imagen teórica debido a que el haz de electrones obedece a una luz coherente. Entonces tenemos que ajustar el foco y el espesor. Aquí tenemos una partícula que se confirmó que tenía 30 nanómetros por alta resolución TEM, el de la fase cúbica, y la misma partícula, ya evitando los problemas de las coherente, la vimos por alta resolución STEM y podemos confirmar esa fase cúbica y determinar los planos atómicos que tenía la fase. Bueno, pues además esa fue confirmado por el método de haz convergente. La técnica de haz convergente es muy interesante porque nos permite además determinar si la estructura cristalina es centrada en las caras o es centrada en el cuerpo, y en este caso se confirmó que era centrada en el cuerpo por la técnica de convergent beam. Continúo pues con lo que se esperaba tener la fase a 1200, pero como vimos por rayos X no se observaba ninguna otra fase, no se observaba la fase monoclínica. Pero bueno, pues la observamos por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Podemos confirmar tanto a 200 kilovoltios como a 300 kilovoltios la existencia de esta fase metaestable, e igualmente observar confirmarla por técnicas de convergent beam. Además observamos el tipo de defectos que tienen. Las muestras as prepared es muy común la existencia de defectos. Siempre que se hace una muestra es muy desordenada. Los cristales están en diferente orden, por eso hablamos de un orden a corta distancia, y haciendo un poco alusión a que ya el carácter amorfo, la palabra amorfo ya ha entrado un poco en cuestión. ¿Por qué? Porque ya no es tanto amorfo como nanocristalino. Pues nosotros vemos que no es que sea tan amorfo, sino que hay un orden a muy corta distancia. Esta es una muestra muy gruesa. Aquí se observa la imagen de a 400 kilovoltios, muy gruesa. Sin embargo, bueno, nosotros lo más importante es que esos defectos asociados en una fase cúbica, estaban en una fase cúbica, pues tenían una periodicidad que estos defectos en franjas de Moiré, su periodicidad coincidía con la fase monoclínica, es decir, que la fase monoclínica se está nucleando a partir de los defectos estructurales en una fase cúbica.
Y eso es algo muy interesante, porque esto es el reflejo de una dislocación, pero a altos aumentos. Pues aquí os enseño otros efectos, como la existencia de maclas, de desplazamientos entre planos. Por ejemplo, los defectos típicos son desplazamientos en planos atómicos entre uno y otro dominio cristalino. Y igualmente, mire esto, aquí se observan las dislocaciones. Estas dislocaciones, al observarse en alta resolución, pues dan lugar a franjas de moiré que son interpretables, y como lo decía, pues también nos dan idea de la nucleación de las fases y de desplazamiento de los planos atómicos, etcétera. Y también otro tipo de efectos son en los cuellos entre partículas, y a medida que se incrementa la temperatura del tratamiento térmico, pues estos defectos van disminuyendo muchísimo. Bueno, pues en cuanto a ese tipo de disminución de los defectos estructurales, esta es una muestra a no la mayor temperatura de tratamiento térmico, pero a 900 grados centígrados, como ya hay un ordenamiento atómico. Sin embargo, pues en unos todavía hay desorden, digamos que no se puede generalizar que a tal temperatura ya tenemos mayor ordenamiento atómico, pero podemos confirmar. Aquí la fase es una fase monocristalina, y donde se pueden definir muy bien los planos atómicos. Y aquí, como nuevamente, mira aquí la interrupción del plano atómico. El plano atómico llega hasta aquí y se ve interrumpido por planos en otro sentido. Lo mismo aquí, estos son reflejos de dislocaciones, que son las franjas de moiré, que son reflejo de una dislocación en alta resolución. Bueno, pues continúo con la caracterización química. Lo que observamos aquí son imágenes de STEM, microscopía electrónica de transmisión y barrido, con la técnica de energía dispersiva de rayos X. Como se ve aquí, hay análisis químicos realizados a 20 nanómetros de distancia o menos para confirmar la composición de la partícula. Esto se hizo en un titán, que es un microscopio pues con una resolución en STEM de 1.36 angstrom. No es la misma resolución en TEM que en STEM. Bueno, pues las partículas son muy homogéneas, y tal y como se observa, también las hicimos por el método convencional de SEN con EDS, y pudimos comparar los resultados nominales con los resultados experimentales, confirmando la homogeneidad de las partículas, tanto interparticular como intraparticular. Bueno, continúo con otra técnica, que es la técnica de filtrado de energía. Entonces, con la técnica de filtrado de energía, pues lo que ponemos son filtros a la partícula para medir la pérdida de energía de electrones, y con esos filtros hacer unos espectros que nos muestran en dónde está la pérdida. Cada elemento químico tiene una región donde es su pérdida de energía. En este caso, pues tenemos la partícula inicial, que con el filtro cero low loss, este es el filtro de cero loss, la pérdida en la región cero, y pues tiene mayor contraste que una imagen normal de transmisión. Y luego colocamos un filtro, aunque aquí es en falso color, a 1196 para determinar dónde se ubicaba un elemento químico, y posteriormente el otro, el óxido no el óxido sino el europio, y ya se superpusieron los dos, y se puede observar la perfecta distribución tanto del gadolínio como del europio en las partículas, y unos cambios en la densidad relacionados con que están indicando, la intensidad está indicando cambios en la densidad de las partículas, que más adelante vamos a ver que es muy interesante eso. Continúo, bueno, la pérdida de energía de electrones para el oxígeno, la ubicación del oxígeno, y esto que tal vez es muy útil porque lo hice para este óxido. Sin embargo, puede ser utilizado en óxidos de hierro, en óxidos de cromo, en varios, donde se comparan, y es importante ver si están ubicados
en la misma región, analizar las intensidades y con eso pues vamos a sacar el estado de oxidación. Pues esto se confirmó también en STEM, o sea, en microscopía electrónica de transmisión y barrido, con el detector de alto ángulo, y se confirmó pues con muchísimos aumentos que pues se había incorporado un elemento en la red del otro, en la red del gadolinio, y la relación entre estas intensidades que me estaban diciendo me permite determinar el estado de oxidación más 3 para estas dos tierras raras. Bueno, voy a dar un ejemplo de por qué las tierras raras, bueno, un poco de la respuesta luminiscente. Voy a poner en concreto dos resultados. A medida que se incrementaba el contenido de europio, pues la señal de luminiscencia era más pobre y se registraba en el tiempo de vida. Entre más europio, menor calidad, y lo mismo entre las muestras SPPER tenían menor señal que las muestras con tratamiento térmico. Entonces eso, bueno, viene la pregunta, espero que me funcionen los vídeos, ¿por qué sucede esto? Se hizo nanotomografía. La nanotomografía que se hizo fue por STEM. Se hizo tomando imágenes cada 2 grados entre menos 76 y más 76 grados. A ver si tenemos suerte. O si no tenemos suerte. Vale, si tenemos suerte. La partícula, al girarla, es una partícula que tiene menos de 400 nanómetros, se observa que es altamente porosa. Entonces decimos, bueno, calidad de luminiscencia baja cuando la porosidad es alta, ¿vale? Entonces el efecto de tratamiento térmico nos dice una morfología hueca y porosa de las partículas secundarias. Y luego ya pues a ver, un momento por favor. La misma partícula, a ver, vamos a ver la misma partícula reconstruida. ¿Cuál era? Este no era, este ya lo cierro. La misma partícula reconstruida con un software me permite ver otras cosas que yo no veo a simple vista. Entonces, girando la partícula vemos que es rugosa, que es porosa, y además de rugosa y porosa, pues también observamos que es hueca. ¿Qué pasa? Rugoso, poroso y hueco, menor calidad de brillo de la partícula. Y bueno, pues ya se puede medir el espesor de la corteza, se puede medir el tamaño de los poros, y bueno, dijimos ya, vamos a hacerlo con un mayor tratamiento térmico a ver qué pasa con la partícula. Y determinamos que a 1100 grados centígrados de tratamiento térmico ya las partículas se habían vuelto densas, se habían consolidado unos con otras, y pues eso era lo que nos estaba ayudando a entender por qué la calidad de la luminiscencia, pues con la temperatura de tratamiento térmico, había disminución de la porosidad, mayor densificación, aumento de la cohesión y un inicio del proceso de sinterización. Nos servía por el tamaño de la partícula, porque la partícula ya era densa también. Ahora, paso a las conclusiones de esta parte. Son dos. Se han obtenido partículas esféricas nanoestructuradas, no agregadas, homogéneas, composicionalmente huecas y con una estrecha distribución de tamaño. Y segundo, los tratamientos térmicos realizados nos han permitido controlar morfológicamente y estructuralmente las partículas nanoestructuradas. Pues con base en esto, en lo que hemos realizado, voy a hablar de las líneas futuras. Fue muchísimas las expectativas que hay hacia el futuro, pero pues en concreto
lo que se está trabajando como en continuación, ya me quedan 5 minutos, como en continuación es el proyecto Maternas del Instituto de Geología Económica, que se encarga de la durabilidad y conservación de los materiales tradicionales, y en primer lugar estuvo enfocado hacia la piedra. Ahora con los nuevos, en la nueva etapa de Maternas lo que se pretende es incluir nuevos geomateriales, sintetizar nuevos nanomateriales, por ejemplo las nanocales, los nanoyesos, los nanotitanios, y evaluar su comportamiento. Bueno, pues en el caso de los materiales del patrimonio histórico de Madrid es muy común tener rocas dolomías y calizas, es decir, rocas altamente ricas en carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio. Sin embargo, son altamente porosos, y esos son los responsables del deterioro de los materiales. Pues estamos trabajando, estudiando su rugosidad y otras características para poder mejorar, restaurar y rehabilitar estos materiales, y se han trabajado con productos comerciales de nanopartículas de cal, con la idea de evaluar cuál es la porosidad, la disminución de la porosidad en diferentes ambientes. En este caso pues se han estudiado las dolomías antes y después del tratamiento con una nanocal comercial, y se observa pues que como el impacto de la consolidación ha causado una disminución en el tamaño de los poros. Sin embargo, a diferentes condiciones ambientales pues los resultados no son los mismos. Entonces hemos podido evaluar el efecto del consolidante, la modificación de la superficie, el relleno de poros, disolución de la dolomita y recristalización de la calcita. Bueno, pues planteo lo siguiente: el método de espirólisis permite sintetizar partículas nanoestructuradas en diferentes campos de la investigación, y permitirá mejorar las propiedades o modificar su comportamiento. Bueno, pues eso es todo. Agradezco en primer lugar a tanto a la Universidad Carlos III como al Instituto de Geología Económica, y al Instituto de Estraza de Belgrado, y a las instituciones donde he hecho la caracterización, el Centro de Microscopía de la Complutense, al Nanopore en Eindhoven y SAIS, Nanotechnology Group, y a la Escuela de Ingeniería de Caminos, que me ha dado la oportunidad de presentar esta charla, y a vosotros por estar aquí frente escuchando mi historia. Cualquier cosa, bueno, sí. Pues muchas gracias, Luz. Bueno. Tenemos tiempo para unas preguntas, así que os animo a participar. Una cuestión más general, no voy a hacer ninguna pregunta científica, aunque te daré opción al final de si quieres contestar. Yo ante todo felicitarte por la presentación que has hecho. Creo que es muy positivo esta actividad que hace la Escuela de Caminos, para divulgar todas las cuestiones relacionadas a las cuestiones de materiales. Y yo creo que tu ejemplo es muy bueno para demostrar la importancia que tiene la movilidad de los investigadores en los distintos centros en los cuales va pasando, puesto que se beneficia no solamente el investigador, sino que también los distintos grupos que te van recogiendo, entre comillas. Puesto que hemos visto, por ejemplo, ya ha sido la primera vez que he visto lo que has estado haciendo en otros sitios. Ya me había llegado las noticias, había visto algunos trabajos tuyos, pero esto, bueno, para nosotros nos permite abrir una nueva visión que nos puede ser muy útil para nosotros. Y de hecho, ya lo has visto y lo has puesto como, a partir de lo que tú nos estás transmitiendo, pues lo estamos incorporando a nuestras líneas de investigación, ¿no? Y cómo pues una geóloga, como ha presentado Ignacio, ¿no? Desde un principio, como una geóloga llega a otros centros que tienen una cierta afinidad, pero no realizan geología, tú te empapas y aprendes de una serie de técnicas, y luego, por casualidades, te incorporas otra vez en el campo de la geología, que tú transfieres esos conocimientos a ese ámbito. Por lo tanto, yo creo que es muy positivo esas actuaciones. Y bueno, has mostrado algo referente al futuro,
Y entonces yo quería pues, preguntarte pues, bueno, cuestiones referentes al titanio. Has mencionado algo de las nanopartículas, has hablado de nanotasa, del rutilo y demás. Si tú ves ese tipo de nanopartículas, podría tener algún tipo de utilidad para la conservación de materiales, de geomateriales en general. Claro que sí. ¿Cómo lo verías? Yo como lo veo, en primer lugar, hay cosas. Lo más importante, el óxido de titanio ha sido utilizado como catalizador. Entonces va a acelerar la energía de reacción de los materiales. Se ha utilizado como pigmentos. Entonces, pues la estructura misma del rutilo pues es la que nos va a favorecer, por ejemplo, para conservar, para limpieza de materiales, para todo lo que tiene que ver con limpieza de un material, tratamientos en sí que requieran una limpieza del material como catalizador. O sea, es lo que yo creo. Y ahora, sintetizar el óxido de titanio es fácil, es fácil. Sintetizar un rutilo no requiere de una síntesis muy compleja. Simplemente vamos a trabajar con alcoholes y vamos a jugar con los tamaños de partícula y depende de lo que tú quieras, porque hay que analizar sobre qué material se va a ubicar. No es lo mismo hacerlo sobre un granito, que sabemos que el granito pues está constituido por biotitas, de pronto tienen inclusiones de rutilo, o sea, que hay que mirar cuál es la reacción que va a tener sobre cada material. Si lo vas a ubicar en un carbonato, pues habrá que ver pues cuál será el comportamiento del óxido de titanio al ser puesto sobre un carbonato, pero no es lo mismo sobre un granito que sobre una roca sedimentaria. Entonces influye mucho tener una caracterización petrológica muy completa y saber muy bien si va a haber, si esos minerales o si hay anfíboles, si hay dioxenos, y ver cuál es esa reacción. Eso es lo que yo pienso. No sé si te sirve así. Muchas gracias. Bueno. Si me permites apostillarte algo, retomando lo que ha aparecido ya aquí en algunas charlas anteriores acerca de la titanio, del óxido de titanio, en Japón ya se está utilizando en sitios donde hay mucha contaminación para hacer recubrimientos que atrapen partículas contaminantes, y en quirófanos es frecuente su uso como herbicida. Sí, exacto. Es que como catalizador, uno de los problemas que yo veo es que al ser catalizador puede atrapar o puede acelerar los procesos de reacción de la contaminación. Entonces sería negativo para la contaminación. Claro, entonces dependiendo de que lo tengas por detrás, puede evitar que la contaminación te crea una capa, te ataque la piedra, o puede acelerar que necesitas. En todo esto hay algunas cosas también, aprovechando estas charlas, de tratamientos físicos superficiales de resolidificación que inertizan mucho la piedra, y en lo cual hay gente, como lo conocéis, en el Instituto de Ciencia Materiales de Aragón, trabajando con técnicas láser que lo que hacen es refusionar la superficie y las inertizan de una forma muy interesante. Bueno, pues son vías de investigación que va abriendo. No, sí, me parece que una de las pretensiones de este foro es esto, poner en contacto gente de campos muy diversos para que a partir de este contacto surjan ideas nuevas y aplicaciones nuevas. Claro. Bueno, yo me lo voy a conocer de luz y trabajo en algo parecido. Lo que pasa es que yo preparo nanopartículas por spray dryer en vez de por spray pirólisis. Pero bueno, más o menos es muy parecido. Entonces, una de las preguntas, bueno, es solo comentarlo, porque yo no sé, y a ver si tú también me puedes dar una idea, ¿no? Yo no solamente estoy interesada en las nanopartículas, sino luego en hacer crecer esas nanopartículas hasta un tamaño que a mí me interesa, ¿no? Entonces yo puedo hacerlas crecer con temperatura hasta cierta temperatura. A partir de que supero esa temperatura me coalescen, como te pasa a ti, y entonces ya no tengo esferas, tengo pues un poliedro, como así, lo que sea. ¿A ti se te ocurre alguna idea de que yo pueda seguir creciendo las partículas sin subir la temperatura? Sin subir la temperatura. ¿Por algún método físico? ¿Tú has ensayado diferentes precursores? Sí, claro. Claro, es que depende tú también. A ver, no es lo mismo poner en una solución acuosa que en una solución alcohólica. Sí. Entonces el comportamiento... Y la acidez también ha cambiado
distribuciones y eso. Entonces, bueno, es verdad, ¿no? Dependiendo de las disoluciones de partida, puedo llegar a unos tamaños u otros, pero siempre tengo un límite que no paso. Claro. Entonces... ¿Y las partículas tuyas son esféricas? Sí. Son por eso, porque es un método spray. Sí. Ese cae una gota, vamos. Lo que pasa es que luego la pirólisis lo hago aparte, ¿no? O sea, no es un método continuo como el tuyo, sino que yo primero seco las gotas y después me voy a un horno y ya hago la pirólisis, ¿no? Pero bueno, es bastante parecido. Pues bueno, te la freco hasta que puedo, sin parecer, pero que haya ni me quedo. Y por eso ella preguntarte... Claro, pero también puedes alargar el tiempo de tratamiento térmico sin subir tanto la temperatura. Entonces te va a definir un poquito mejor la morfología. Ya no hacerlo no sé cuántas horas la bajas, pero al duplicar el tiempo vas a tener una mejor definición. Claro, si tú te subes mucha temperatura se te van a crecer y te van a aparecer. Subir no puedo. No puedo porque pierdo la estabilidad. Sí, entonces claro. No puedo. Sé más eso. Pues es que ese es el tema. A mí también me pasa igual, no puedo, o sea, yo sé que a partir de cierta temperatura ya me inicia la cohesión y hasta ahí. Yo lo único que digo, si nosotros jugamos con el tipo de precursor, pues de pronto ver las condiciones de viscosidad del material, eso también va a influir en la morfología y bueno, el problema es que se te están uniendo las partículas. Tienes que trabajar por debajo de ese rango. Que tienes un rango de tamaños en lo que puedes jugar, pero que tienes ahí un umbral. Exacto. Bueno, pues, y solo preguntarte dónde está el titán este que utilizas, ¿está bueno? Bueno, en el pero bueno, ya me hicieron otro no, todavía no está la propuesta. Pero estaba encargado. Pero todavía no está. Lo vas a tener, yo creo que estaba para finales de este año. Igual lo puedo saber. Yo sé que está aprobado por el ministerio. Pero estaban instalando, ¿no? Yo la última vez que hablé con gente allí era que a finales de este año debería estar funcionando. Igual luego se retrasa estas cosas. Tienes a hora y cuarto. No, sí, ese le tengo pero loco, pero hay varios, hay uno en Brasil, hay otro en México, sí, pero no tampoco. No, pero si tú te vas a esperar hasta final de año vas a hacer un viaje y lo tienes en Holanda, pues tampoco tan lejos. Es más cómodo tomar el AVE que el AVE. Sí, seguro. Pasar por un control de avión es lo peor que hay en estos momentos. Y si tienes que ir a Brasil o fuera del espacio europeo, todavía hay muchísimo. Pero el AVE vas más rápido. ¿Alguna pregunta más? Un tema, a raíz de lo que habéis comentado ahora, ¿no es posible individualizar las partículas? De hecho, el método de síntesis. Pero o sea, ese problema que tenéis de coalescencia. Ya, pero eso ya es con el tratamiento técnico, pero las partículas, por lo menos por el método de spray pirólisis, son completamente no agregadas. Ya, y no es posible tomar una partícula y hacerla crecer. Bueno, sí, pero la temperatura te da un tope. La temperatura, ¿sabes? No por seguir calentando llegas al final de tener un balón, ¿no? ¿Se acabaría rompiendo? ¿Se acabaría estallando? No, se queda ahí estancada. Ya forma una masa y... O sea, cada partícula está compuesta por estas partículitas chiquinitas que ha dicho ella. Esas son las que van coalesciendo y cuando ya están todas y están hechas un pegote completamente macizo, ahí se queda. Ya la temperatura no le hace nada. Bueno, pero sí, como dice Elena, pues coges una sola partícula, pero bueno, es que una partícula de 200 nanómetros, una partícula infinitamente pequeña, pues es complicado, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Luz. Bueno, José Ignacio, muchas gracias por invitarme y por haber tenido la oportunidad de ser enseñado también a otras personas esta charla.